Primero que nada, buenas tardes a todos y gracias a aquellos que se quedaron para escuchar esta presentación. Nosotros vamos a estar hablando, como dijo María, de un proyecto que estuvo corriendo en la estación experimental hasta hace poco. El título del proyecto, pues, no lo voy a repetir, suena un poquito aburrido, pero vamos a tratar de olvidarnos un poquito. De olvidarnos un poquito del título y vamos a concentrarnos más en los personajes que están en el título. Y uno de los personajes principales es el plaguicida conocido como imidacloprid. Digo que es uno de los personajes principales porque este plaguicida es importante desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ecológico. Y queremos ver qué sucede con este plaguicida una vez que se aplica en términos de su degradación, que es sumamente importante porque eso va a determinar su eficacia y también el destino final del plaguicida. ¿Qué relación tiene eso con el fenómeno que se conoce como absorción, que es sumamente importante? ¿Cómo esos dos se interrelacionan con el movimiento del plaguicida? Y finalmente, ¿cómo eso ocurre en un suelo del orden de los oxisores? Si nosotros entendemos eso, vamos a entender cuál es la importancia de llevar a cabo este estudio y otros tipos de estudios similares con esto, porque este estudio aplica a cualquier tipo de plaguicida o cualquier tipo de compuesto orgánico que se aplique al medio ambiente. Vamos a comenzar con el protagonista, que es imidacloprid. Básicamente yo lo que quería que ustedes observaran aquí es su estructura. Fíjense que básicamente este plaguicida, los elementos que lo componen son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y eso es sumamente importante porque eso va a determinar que también el plaguicida se protege una vez que se aplica en el medio ambiente y cómo se va a mover. Pero también quería que se fijaran que este plaguicida pertenece a la familia de los nicotinoides. Y lo mencioné no porque es difícil de pronunciar, sino porque básicamente al conocer la familia tenemos una idea de cuál es el compuesto padre que dio origen a este veneno, porque esto es un veneno. Ese veneno vino de otro veneno, que es la nicotina. O sea, es un veneno que a veces algunos agricultores lo aplican para combatir plagas y por desgracia pues muchos humanos también nos lo aplicamos también para matarnos nosotros mismos, pero eso ya son otras cosas, otros 20 pesos. Este plaguicida se conoce, este es el ingrediente activo de imidacloprid, pero se conoce con muchos nombres dependiendo de la compañía que lo manufactura. Se conoce como Admire, Advantage, Confidor, Gaucho e Impacto. Así que ya sabemos que cuando hablamos de cualquiera de estos, o otros nombres también, pues estamos básicamente hablando de imidacloprid. Vamos a ver qué sucede con imidacloprid una vez que se aplica al suelo. Y aquí es donde está lo que yo le había mencionado anteriormente, que era importante saber qué elementos lo constituían. Fíjense que una vez que se aplica al suelo, el plaguicida va a interaccionar con los distintos componentes que están presentes en el suelo. Pero va a tender a interaccionar más fuertemente con lo que es más parecido a él. Y lo que más parecido a él es la materia orgánica. Pues fíjense que la materia orgánica está constituida básicamente por los mismos elementos que constituyen el plaguicida: carbono, nitrógeno, oxígeno. Así que no es de extrañarse que uno de los componentes principales de absorción sea eso. Una vez que se aplica, el plaguicida va a interaccionar con la materia orgánica y se va a pegar a él. Y ese proceso o ese fenómeno se conoce como absorción y tiene una constante asociada a él que se llama la constante de KD o constante de absorción. Y dependiendo de la magnitud, o sea, mientras más fuerte se pegue el plaguicida al suelo, mayor va a ser la constante KD. O sea, una constante KD bien alta, lo que nos indica es un plaguicida que se va a pegar al suelo y no va a quererse despegar de él. Y obviamente no va a ser un plaguicida eficaz. Este plaguicida, una vez que se aplica al suelo, se pega y obviamente se despega nuevamente y también tiene otra constante asociada a él que se conoce como la constante de absorción. Esas dos constantes, o la constante KDS, están íntimamente relacionadas y dependiendo de ellas es que va a ser o va a predominar si el plaguicida va a estar pegado al suelo o va a estar en la solución del suelo.
Para que el plaguicida pueda ser efectivo, tiene que estar en la solución del suelo, así que tenemos que tener un equilibrio entre ellas dos. Una vez que el plaguicida está en la solución del suelo, pues ocurren una serie de fenómenos, y entre ellos, porque la degradación es uno de los fenómenos que ocurren en la solución del suelo principalmente. El plaguicida, una vez que se pega a cualquier partícula, básicamente la partícula lo que hace es protegerlo de la degradación. Así que para que se pueda degradar tiene que estar en la solución del suelo, y ahí van a predominar uno de tres o los tres mecanismos, que son los mecanismos químicos, fotoquímicos o microbiológicos, y de estos el fotoquímico es el menos importante si lo pudiéramos ver, porque básicamente ese es el mecanismo. Es importante si el plaguicida siempre estuviera expuesto a la luz solar, pero una vez que se aplica penetra los primeros centímetros del suelo y se protege. Así que ese plaguicida pierde ese mecanismo pierde importancia ahí. Entonces quedan los otros dos procesos, el químico y el microbiológico, y de esos dos, el microbiológico ya se ha encontrado que es el que predomina en la degradación de este plaguicida. Vamos a pasar eso. Una vez que el plaguicida ya está en la solución del suelo, como habíamos dicho, ocurren varios fenómenos que pueden ocurrir, que como habíamos mencionado está el fenómeno de degradación, pero también cuando el plaguicida no se degrada, se puede mover a través del perfil del suelo lixiviándose, o puede ser absorbido por las raíces de las plantas que están sembradas alrededor de él, ¿verdad? Pero entonces, si el plaguicida se mueve muy rápido, pues presenta un problema desde el punto de vista ecológico, porque puede llegar hasta los recursos de agua subterránea, entonces convirtiéndose no en un beneficio, sino todo lo contrario, en un problema. Vamos a ver, este es el proceso básicamente que habíamos mencionado. Si el plaguicida está pegado al suelo, no se va a absorber. Primero tiene que ocurrir el fenómeno de desorción. Una vez que ocurre el fenómeno de desorción, se absorbe a través del sistema radicular de la planta y luego se trasloca a los diferentes componentes de la misma. Así que una vez que vimos eso, que nos da una idea de la importancia de llevar a cabo estos tipos de estudios, vamos a ver cuál es la importancia real que hubo detrás de esto. Y es que el insecticida imidacloprid es usado en el control de plagas y enfermedades de importancia económica. ¿Sabes? Son cultivos importantes, así que es importante saber el destino final del mismo. Es usado en el combate del enverdecimiento de las cítricas, que habíamos mencionado, esta mañana se mencionó un problema, y muchos de ellos, de nosotros lo hemos visto ya en el periódico en los últimos meses, el problema que hay con respecto a esta enfermedad. Está asociado este es un defecto de este plaguicida, está asociado al problema del colapso de las colmenas. Esto ya a nivel mundial se está estudiando, porque este y otros insecticidas pues se sospecha que tienen que ver con este problema, y nosotros también lo debemos sospechar. Después de todo, esto es un veneno, él no va dirigido específicamente a combatir esa plaga, así que si se aplica de una forma inapropiada va a matar cualquier insecto que se vea expuesto a él, y tiene un alto potencial de lixiviación, así que esto hay que aplicarlo de una manera inteligente, como habíamos mencionado. Yo creo que María lo había mencionado con otro plaguicida, otro herbicida, así que tenemos que saber qué es lo que estamos aplicando y dónde lo vamos a aplicar. Así que básicamente vamos a ver cuáles eran los problemas que dieron origen a la hipótesis del estudio. Y básicamente uno de los problemas es el tiempo de duración en el ambiente de este plaguicida. Si uno se va a la etiqueta, encuentra que en agua el manufacturero dice que debe estar el tiempo de vida medio alrededor de 3 días. En suelo, de 39 a 120 días. Vamos a ver si eso es cierto y en nuestro caso aplica. Factores que afectan su eficacia y su durabilidad, y qué tan efectiva es su translocación de las plantas, específicamente en el periodo que concierne a este estudio, que eran árboles de cítrica. Así que, base a esos problemas, se estableció una hipótesis para llevar a cabo el estudio, y es que la efectividad de imidacloprid es dependiente de parámetros químicos, físicos del suelo, los cuales son determinantes de su impacto en el medio ambiente.
Y ahora pues voy a ir un poquito más rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo para cubrir los 20 minutos. Así que la metodología básicamente se estableció un experimento a nivel de campo en una siembra nueva de árboles de cítrica en la estación experimental de Isabela. Ahí hubieron una serie de personas que estuvieron envueltas y entre ellas pues ya apareció en el título original, pero estuvo envuelta Edwin Abreu, que fue la persona que estuvo encargado de la parte de campo y también de hacer el monitoreo de los cílidos en esa zona, que por desgracia pues no he encontrado mucho, pero eso fueron problemas ambientales que hubieron y unas eliminaciones de algunas plantaciones que ocurrieron allí. Se realizó un análisis de la presencia de la enfermedad del envejecimiento de las cítricas antes y después del experimento. Esa faceta la llevó a cabo la doctora Consuelo Esteves, que nos ayudó bastante. Se aplicaron 3 tratamientos, básicamente un control, media dosis de la recomendada de la etiqueta y una dosis de la aplicación del insecticida. Y se monitoreó la presencia del cílido que transmite la enfermedad. Y eso, pues, esa faceta pues, la llevó a cabo Edu. En términos de campo, pues se hizo un experimento donde se estuvieron monitoreando el movimiento de la columna de agua con un tracer de bromuro, el movimiento de imidacloprida a través del perfil del suelo, a ver qué tan profundo lograba penetrar en el suelo una vez que se aplicaba, y la concentración de imidacloprida en la solución del suelo a 60 centímetros de profundidad. Para la metodología, fíjense que nosotros habíamos dicho que es importante ver la degradación, así que eso lo vamos a estar viendo aquí. La absorción es sumamente importante y para eso se usaron lo que se conoce como los isotermas de Freundlich, tratando de trabajar en el rango lineal de esa isoterma. Esos experimentos fueron de batch, usando cloruro de calcio como solución, y los análisis se hicieron por cromatografía líquida de fase reversa con detección ultravioleta. En términos de la degradación, se hizo el experimento a mitad de capacidad de cambio con una extracción de acetonitrilo a agua, y los análisis nuevamente fueron con cromatografía líquida de fase reversa. En términos de la translocación, se hicieron muestreos desde el primer día de la aplicación, lo cual es sumamente interesante en términos de los resultados que encontramos. Hasta 5 meses después de haber aplicado el insecticida, los experimentos se hicieron por tomar hojas tiernas, se lo utilizaron y se llevó a una extracción de metanol para después hacer la determinación por cromatografía líquida con detección de masas. Vamos a ver aquí entonces, en términos de algunos de los resultados que encontramos, y vamos a ir específicamente ahora a la degradación de imidacloprid, que habíamos dicho anteriormente que esto es lo que aparece en la literatura. Este plaguicida es persistente en el suelo con una vida media de entre 48 a 190 días. En suelos con una cobertura densa y alto contenido de materia orgánica, la degradación de imidacloprid se acelera. Y esa última oración pues no nos debe extrañar, esos suelos que son ricos en materia orgánica también son ricos en población microbiana, así que eso va a tender a acelerar la degradación del plaguicida. Vamos a ver lo que nosotros encontramos realmente y cómo se diferencia de lo que aparece en la etiqueta. Y básicamente pues nosotros cuando hicimos el experimento empezamos a mirar la concentración desde el día 0 hasta aproximadamente 5 meses después de haber comenzado el experimento. Y básicamente lo que encontramos es que no hubo degradación ninguna del plaguicida en ese periodo de 5 meses. Ese plaguicida es bien persistente en el ambiente, así que una vez que ustedes lo aplican y notan que se va disminuyendo su concentración, realmente no es que se esté degradando, sino que se está disipando, que no es lo mismo, se está moviendo a otros sitios donde nosotros no queremos que esté. Este experimento se hizo aquí en Puerto Rico, un experimento hermano que se estaba haciendo en Florida, y ellos encontraron exactamente lo mismo. El tiempo de vida media excedía el 1 año y medio después de haber sido aplicado.
En términos de las isotermas de absorción, básicamente se hicieron a 3 profundidades a ver cómo variaba la constante de absorción a esas 3 profundidades, y las 3 profundidades fueron 0 a 15 centímetros, 15 a 30 y 30 a 45, y lo que se encontró fue que la constante de absorción fue superior, significativamente superior. La constante de absorción es el valor de Cade. Este valor que está aquí fue superior en la profundidad de 0 a 15 y fue significativamente menor en la de 15 a 30 y mucho menos en la de 30 a 45. Eso quiere decir que una vez que el plaguicida se aplica y logra penetrar las primeras pulgadas, se va a empezar a mover más rápidamente, así que el potencial de que contamine las aguas subterráneas se incrementa, por lo menos hasta estas profundidades. Eso es lo que está indicando ahí. En términos de la otra columna que ustedes están viendo ahí, que es la KOAC, esto básicamente está confirmando lo que habíamos dicho anteriormente. Cuando ustedes normalizan el valor de Cade por la fracción de carbono orgánico que hay en el suelo, básicamente lo que tienen es un valor similar, entre 240 a 290 unidades. Eso quiere decir que el componente principal en el suelo que está envuelto en la absorción de este plaguicida es la materia orgánica. Vamos a ver qué ocurrió con respecto al movimiento de la columna de agua con el tracer de bromuro. Aquí básicamente se aplicó el tracer y se estuvo monitoreando las concentraciones de bromuro con el tiempo. Y lo sorprendente es que a 0 tiempo, o sea, el día 0, el mismo día que ustedes aplicaron el tracer, alrededor de entre 2 a 4 horas, no lo voy a decir 2 horas después porque es que empezamos en uno de los predios 2 horas después de haber aplicado el tracer, y cuando terminamos en el último ya habían pasado alrededor de 2 o 3 horas adicionales, así que entre 2 a 3 horas, y cuando se hizo el monitoreo encontramos que la concentración del bromuro había bajado en la superficie en un 54%. Que ya estaba en la superficie de 0 a 15. Ya entre 2 a 3 horas después, en la profundidad de 15 a 30, ya estaba el 28% del tracer que se había aplicado. Y ya en ese mismo periodo, el 18% ya había alcanzado la profundidad de 30 a 45 centímetros. Eso quiere decir que ese es un suelo de una alta permeabilidad. Cualquier compuesto orgánico o inorgánico que ustedes apliquen ahí se va a mover fácilmente, que sea soluble, se va a mover fácilmente con la columna de agua. Cuando estuvimos viendo esto con respecto a tiempo, 20 días, 40, 60, vimos que más o menos a los 14 días ya el tracer había desaparecido de las 3 profundidades. O sea que ya prácticamente lo que se había aplicado había desaparecido en un periodo de 14 días. Vamos a ver qué es lo que sucede con respecto a las concentraciones de imidacloprid que se aplicaron simultáneamente. Y lo que encontramos es que alrededor de entre 2 a 4 días, 2 o 4 horas después de haber sido aplicado, cuando se hizo el muestreo, ya el 63, ya solamente quedaba el 63% de imidacloprid en la superficie, el 25% ya estaba en la profundidad de 15 a 30 y el 11% ya había alcanzado profundidades de 30 a 45 centímetros. O sea, el plaguicida se está moviendo rápidamente una vez que ustedes se lo aplican. Y en el caso de estos árboles de cítricas, las hojas, las raíces efectivas, que son las principales que absorben los nutrientes y que pueden absorber el plaguicida, por lo general se encuentran entre las profundidades de 0 a 15 centímetros. Una vez que él pasa ese rango, pues ya prácticamente la planta no lo absorbe y ya se convierte entonces en un problema de contaminación. Así que esto es importante. 7 días después se hizo el muestreo nuevamente y fíjense que ya aquí pues prácticamente la concentración no disminuyó, prácticamente se quedó igual. Esto quiere, una vez que ustedes lo aplican, se movió rápidamente. En ese periodo empezó a ocurrir una interacción del plaguicida con los componentes del suelo y empezó a ocurrir el equilibrio, y eso es lo que se está viendo aquí. 14 días después la concentración bajó drásticamente, nuevamente prácticamente bajó a la mitad,
Y ya después de los 21 días prácticamente llegó como un equilibrio, ya lo que estaban encontrando unas concentraciones del suelo de alrededor de 1 parte por millón, y eso se extendió a los 28 y a los 63 días. Después de ahí pues no continuamos el muestreo, pero básicamente después de ese periodo inicial rápido, pues básicamente se estabilizó, y entonces, y eso es importante en términos de la eficacia, y vamos a ver un poquito más adelante. Así que los resultados hasta aquí están indicando que la absorción, una absorción inicial baja del plaguicida, porque se está moviendo rápido, un alto potencial de lixiviación, un potencial alto de translocación a través de las plantas, porque si está en la solución del suelo, puede fácilmente ser absorbido por las raíces, lo cual es bueno. Y un alto potencial, lo cual es malo, de contaminar los recursos de agua subterránea. Vamos a ver en términos de la concentración de imidacloprid en la solución del suelo, que se hizo con un lisímetro a 60 centímetros de profundidad, y lo que encontramos básicamente aquí es que inicialmente el tiempo cero, pues por desgracia no lo pudimos tomar. Cuando se trató de extraer agua a esa profundidad, una vez que se aplicó, pues básicamente no pudimos sacar. Así que el tiempo cero no lo tenemos, pero a los 7 días ya se había encontrado, o se había comenzado a detectar la presencia del plaguicida a 60 centímetros, lo cual no es de extrañarse por lo que habíamos explicado anteriormente. Observamos más o menos entre 20 a 40 días un pico, y luego una caída nuevamente, y luego observamos otro pico en concentración del plaguicida y una caída nuevamente. Si partimos de la premisa que el plaguicida no se está degradando, pues este pico y esta caída lo que nos está diciendo es que pasó la profundidad de 60 centímetros. Así que estamos hablando de un potencial de contaminación alto con respecto al movimiento, por lo menos en este tipo de suelo, si no se aplica de una manera apropiada. Vamos a ver el efecto de la translocación, que habíamos dicho que tomamos muestras de hojas de cítrica en el experimento. La línea verde lo que indica es el control, donde no se aplicó ningún plaguicida, y las líneas rojas y azules son los tratamientos. Básicamente la línea roja es media dosis y la azul es una dosis, que es la dosis recomendada. Y pues se observó básicamente lo que se esperaba, media dosis, unas concentraciones más bajas del plaguicida en el sistema, en las hojas, comparada con una dosis. Pero lo que yo considero importante aquí es, fíjense que según estos datos la translocación es relativamente rápida, o sea, no relativamente, bien rápida. El mismo día en que se aplicó el plaguicida ya estábamos encontrando concentraciones del plaguicida en las hojas de esos árboles. Observamos un pico, y aquí pues básicamente aproximadamente quizás cerca de los 100 días encontramos pues unas diferencias marcadas entre los dos tratamientos, media dosis y una dosis. Vamos a ver el efecto del plaguicida en diferentes tipos de suelo, porque nosotros nos concentramos en el suelo Isabel, el suelo coto. Vamos a ver qué es lo que sucede con los distintos tipos de suelo en donde se siembran cítricas. Por desgracia, los nombres de los suelos no los tienen ahí, y yo no me acuerdo de ellos de memoria. Así que si tienen interés, pues pregunten después y yo se los consigo. Pero básicamente lo que yo quería que vieran aquí es la importancia de llevar a cabo estudios específicamente en órdenes de suelo donde ustedes vayan a aplicar ese plaguicida. En este caso, si ustedes se acuerdan, en la profundidad de 0 a 15 centímetros, el valor de la constante KD, que en este caso es este valor que está aquí, el valor de la constante de KD estaba alrededor de 3, no me acuerdo ahora exactamente, pero alrededor de 3 o 2. Bueno, ustedes se acordarán mejor que yo. No creo. Pero era mucho significativamente más bajo que este valor que está aquí. En este suelo, fíjense que el valor de la constante KD es 4.29 comparado con el del suelo, el suelo coto. Eso lo que quiere decir es que ese plaguicida se absorbe más fuertemente en este suelo que en el suelo del estudio.
Y fíjense aquí en este otro que está aquí, el valor de la constante KD es de 0.53, un valor mucho más bajo que el del suelo coto, que de hecho ya a pesar de que tiene una constante de absorción KD de alrededor de 2 puntos y pico, que es moderada, presenta un problema de movimiento bien rápido. Así que no debemos extrañar que ese plaguicida en este tipo de suelo se mueva rápidamente y la eficacia del plaguicida se pierda y el más se convierte en un problema más que en un beneficio. Así que ya casi estoy terminando, gracias a Dios. Vamos a ver, entonces básicamente nosotros aquí discutimos los problemas de absorción y desorción, absorción y lisiviación y degradación. Y básicamente hablamos que para que pueda ocurrir el fenómeno de absorción a través del sistema radical, el plaguicida tiene que despegarse del suelo y tiene que estar en la solución del suelo. De lo contrario no va a ocurrir ese tipo de fenómeno. Pero si la concentración del plaguicida es más alta, es mayor de lo que la planta es capaz de absorber, entonces se convierte en un problema donde el plaguicida se puede mover y alcanzar recursos importantes, no necesariamente recursos de agua, pero se puede mover a otro suelo, presentándose el problema, o fácilmente pues, a través de los mecanismos de degradación podríamos estarlos perdiendo. Así que en conclusión, los resultados indican el alto potencial de lixiviación de imidacloprid, por lo menos en el suelo de la serie de Coto. El movimiento de imidacloprid es acelerado en el momento de aplicación, luego entra en una fase de equilibrio que retarda su movimiento, que es básicamente el suelo que presentamos aquí, y el proceso de translocación es rápido y responde a la cantidad aplicada. Es necesario hacer estudios, otros estudios preliminares en los suelos en donde se planifica aplicar este y otros plaguicidas para ver su efectividad y su potencial problema futuro. Así que básicamente esa es la presentación que les tengo preparada, que les preparé. Antes de irnos,